del año. Según las estadísticas, el 45-50% de los suicidios, de los momentos más críticos de crisis que tiene un individuo son en estas fechas. Especialmente aquí en Estados Unidos, que muchos de nosotros, porque somos inmigrantes, tenemos la familia lejos, los padres, las madres, y entonces este es un momento difícil. Yo esta mañana quiero darle gracias al Señor por los hermanos que estuvieron aquí. Tu hermano Valentín trajo la cervatilla. La cervatilla es una palabra, no sé si usted lo sabe. En la Biblia hay una señora que se llama Dorcas, que fue que cuando murió le encontraron los hilos, las agujas, y era una mujer que se dedicaba a coser y a bendecir a la iglesia de Jesucristo. Dorcas significa cervatilla, que quiere decir una mujer dedicada a su matrimonio, a su familia, a sus hijos. Cervatilla. Así que yo vi que la hermana Rubia me miró como rara y dijo, bueno, ¿por dónde habrá agarrado el pastor? Así que tranquila, puede dormir tranquila, hermano. Que no fue ninguna ofensa, sino que simplemente lo que yo creo de ustedes. Y también la familia Valdés, Black Valdés y familia estuvieron esta mañana aquí en la oración temprano. Me alegro mucho que cuando ya estábamos cerrando la puerta, llegó la hermana Carmen con su hija y le dije, no, mija, tranquila, que esta es la casa del Señor. Y yo, bueno, me quedé tranquilito haciendo los oficios, ya que hoy teníamos un día muy agitado y me tocó a mí hacer las veces de la pastora y de cuanto más. Pero estamos contentos porque Dios es fiel. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Mire el hermano que está a su lado y dígale, Dios es fiel. Dígaselo, hermano, sin miedo, sin temor. Le voy a poder pedir al ingeniero, por favor, que me ponga el episodio, ya que esta mañana yo empecé con Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2. Santo, ya me tienen Osiris, muchachos, me lo tienen en todos lados como el arroz blanco. Y esta mañana yo empecé con este episodio porque veo la vida con una expectativa. Tengo una expectativa. Y eso ha sido desde que me convertí, que siempre tengo, no sé, en mi corazón yo siempre estoy buscando algo. Siempre estoy esperando algo. Creo que algo va a pasar. Cuando yo salgo de mi casa y vengo para la iglesia, le pregunto al Señor y le digo, ¿qué va a hacer hoy en este culto? ¿Quién se va a salvar? ¿Quién se va a convertir? ¿Quién va a ser sanado? ¿Quién se va a ser conmocionado? Bueno, quiero que Dios me sorprenda. Y esa es mi expectativa. Muchas personas vienen a la iglesia monótonamente, a ver, ya yo sé que el hermano fulano, el hermano sultán. Entonces ya tiene todo en la cabeza y eso no es recomendable en la vida de un hijo de Dios. Alguien que puede darnos testimonio a nosotros de que tenía una expectativa muy alta de la vida era Moisés. Yo tuve la oportunidad de viajar a Egipto hace unos años y la curiosidad más grande que yo tuve al llegar a Egipto fue averiguar acerca de Moisés. Los egipcios dicen que los judíos nunca estuvieron en Egipto, que la historia que está en la Biblia es una falacia, es una historia, es una utopía, como sea alguien que lo quiso creer, lo escribió y argumentan. Estuve mucho en esas conversaciones en el Museo del Cairo, donde supuestamente 1000 años después aparece la palabra Israel o israelita en los códices de los egipcios. Me llamó mucho la atención, pero también supe que cuando alguien era desheredado, era deshonrado en Egipto,
el faraón mandaba a borrar todo rastro de él. Por ejemplo, todo en Egipto se registraba: el nacimiento, el trabajo, las ganancias, las propiedades. Pero suponiendo un ejemplo, ¿no?, que usted sea un funcionario egipcio, pero usted cayó en desgracia, entonces el faraón dice: bórreme todo lo que quiera decir Clemente. Y borran su acta de nacimiento, borran su trabajo, borran su ganancia. Y entonces la Biblia muestra que Moisés fue desheredado, fue desterrado, y por esa razón se borró todo cuanto había en su memoria. Era una cosa tremenda. Entonces, había una curiosidad mía, porque hay una gente que se llama los Isquis, que la historia dice que cuando Moisés estuvo ahí, gobernaban Egipto. O sea que el faraón no era egipcio, era un invasor que habían invadido Egipto, se habían apoderado de Egipto y estaban sobre la nación, pero se llamaban H-I-C-K-S, Hicks. Y justamente mirando todo eso en la historia, como que se pusieron de acuerdo para tratar de borrar la existencia de este personaje como Moisés. Su vida empieza salido de las aguas, en medio de la persecución, en medio de la esclavitud. Su madre tiene que experimentar el dolor de tener que dejarlo ir, terrible. ¿Tú sabes lo que es una madre tirar un niño en un río a ver que se muera o que le pase, porque no tiene comida, porque no tiene seguridad para él? Creo que la personalidad de Moisés trae a reflexión a cada uno de nosotros de que hay una esperanza mejor más allá. No importa si estamos en un bote, en un río, o pasando una frontera, o sin trabajo, o sin papeles, o sin salud, enfermos. No importa la situación en que nosotros nos encontremos, ese viaje de dolor y de sufrimiento, Dios tomará el control de tu vida. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Oía una canción el otro día. Decía la cantante que cantaba una canción que había un hombre que había odiado tanto, que dice que al cerrar los puños tanto se le hicieron de barro. Yo me quedé pensando, digo, ¿qué fue lo que trató de decir? Y déjame decirle una cosa: a veces el odio nos transforma, nos cambia, nos cauteriza la mente. El rencor, la envidia. No debe haber espacio para esos peyorativos en nuestros corazones. No debe haber espacio en nuestra mente para eso. Utilice su fuerza para cosas mejores que esa. Use su fuerza para amar a su matrimonio, para amar a sus hijos, para amar a su familia. Use su fuerza para trabajar, para su negocio, para la prosperidad, para todo lo que sea provechoso delante de Dios. Y usted puede ser bendecido de parte del Señor. Moisés, en el idioma egipcio, recogido de las aguas. Moisés, en el idioma hebreo, sacado de una cesta, recogido, levantado de la nada. Y cada uno de ustedes debería llamarse Moisés, levantado de la nada. De la nada. Uy, hermano Chávez, eso suena bonito, pero no tiene base bíblica. El libro de Génesis, capítulo 1, presenta 31 veces la palabra Dios.
o Elohim, Dios Todopoderoso. Y ese capítulo tiene una palabra que dice, creó Dios los cielos y la tierra. Lo dice varias veces, creó Dios y Dios vio, creó. La palabra crear en ese momento es egelio, E-H-E-L-I-O, egelio, la palabra hebrea que significa construir sin materiales. Un carpintero sin martillo, sin clavos y sin pegamento. Un albañil sin cemento, sin cal, sin arena, sin agua. Un constructor sin materiales y sin herramientas. La palabra de Dios fue hablada y fue creado y fue hecho de la nada. Oiga, esa tremenda. Esa palabra fluye, esa palabra hace, esa palabra construye, esa palabra sana la dolencia, rompe las ataduras, echa fuera los demonios, trae liberación, trae vida eterna. Y Moisés es un testimonio tremendo de nuevos comienzos, nuevos principios. Uno de los guías era de una religión muy antigua que, por supuesto, es un tipo de cristiano, porque ellos son diferentes a nosotros. Nosotros creemos que Cristo vino como hombre. Jesucristo fue un hombre. La Biblia dice que comió, durmió, se cansó, tuvo sed. Jesucristo fue un hombre. Y esa religión dice que Jesucristo era un espíritu cuando vino. Yo estoy seguro que Jesús era un hombre. El libro de los Hebreos dice que Jesucristo experimentó todas las debilidades que yo tengo. Capítulo 4, y dice que no cayó en ninguna de las debilidades del hombre. Miren qué terrible. O sea que Jesucristo fue un hombre como usted y como yo, con la misma debilidad. Cuando fue al desierto y fue atacado por Satanás, y en los 40 días Jesucristo tuvo toda su debilidad carnal, y la Biblia dice que después de los 40 días los ángeles le servían. No sé lo que los ángeles le llevaron a Jesús, tal vez tortillas, chuchitos, no sé lo que le llevaron, un caliente, pero le llevaron comida y le dieron de beber. ¿Qué le dieron? No sé, la Biblia no lo dice, pero eso muestra que Jesucristo era un hombre. También dice que resucitado comió un pescado asado a la orilla del río, y lo dice claramente, que muestra su humanidad, muestra la peculiaridad de un hombre como usted y como yo. Quiere decir que Jesucristo es una prueba fehaciente de que sí se puede. Sí se puede. Si no hubiera sido tan fácil como Dios vencer a Satanás en el desierto. Moisés es un prototipo de Jesús. Jesucristo o el Salvador, y dice la Biblia en uno de los pasajes muy especiales donde dice que habrá otro Moisés que vendrá, y lo habla en profecía, y Jesucristo cumple esa palabra. El libro de Éxodo quiere decir salir, quiere decir huir, y la palabra iglesia quiere decir sal fuera. Sal fuera. Lo que dice la Biblia cuando habla de iglesia, está hablando de la gente que no vive como la gente del mundo. Sal fuera del pecado, sal fuera del mundo, sal fuera de Satanás, sal fuera de todas las maldades de esta tierra. Sal fuera. No puedes enredarte en el paganismo, en la idolatría, en la fornicación, en el adulterio, en los vicios. Eso te va a destruir, te va a matar. Iglesia, sal fuera del pecado, fuera de Satanás, fuera de la carne. Sal fuera de la iglesia. Entonces, esos fue sal de Egipto. La iglesia, sal del pecado o de Egipto, que es un símbolo del mundo también. ¿Ves qué tremendo? Sal fuera. También significa sube acá. Sube
acá, cuando Juan tiene la revelación y va el libro de Apocalipsis, dice la Biblia, de que Dios le dice a Juan, sube acá. Y la palabra que usa es iglesia. Iglesia. Sube acá. Hermano Chávez, usted como que está muy profundo. ¿Qué fue lo que comió hoy? Tal vez necesitaba una agüita de Celsius para relajarse un poco, pero déjeme decir una cosa. Esta es una revelación importante que usted debe saber. ¿Por qué hay que congregarse en la iglesia? ¿Por qué hay que venir a la congregación? ¿Por qué hay que buscar la presencia de Dios en la iglesia? Yo ando en mi casa. Yo me quedo en mi casa Dios me oye. Entonces, ¿para qué Dios hizo la iglesia? Quédate en tu casa y ya. No, hermanos, la Biblia muestra el propósito de la iglesia. ¿Por qué, hermano Chávez, usted está tan seguro de lo que dice? Hay una simbología en la Biblia. Cuando Noé, que fue el hombre después del diluvio, hay una tipología de la iglesia que dice que tuvo, ¿cuántos? 100 años predicando y hablando, y el que cerró el arca de Noé, ¿quién fue? Dios. O sea que Dios agarró la llave y para afuera, porque si Noé hubiera tenido una copia, la hubiera abierto, se lo aseguro. Pero Dios vino, trancó esa puerta, porque cuando Dios tranca una puerta, no hay quien la abra. Aprovechese ahora en buscar a Dios. Aprovechese ahora en convertirse, amar y entregarse a Dios antes que se cierre la puerta. Porque cuando se cierre la puerta, nadie la va a abrir, ni aunque llore, ni aunque grite, ni aunque se revuelque, no le van a abrir la puerta, porque yo no tengo la llave de esa puerta, que es Jesucristo. Apocalipsis 3 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, y el que oye mi voz y abre su puerta, entraré con él y cenaré con él. Amén. Hasta que usted no abra esa puerta, no va a haber esa bendición. La Biblia dice que Noé trajo animales y trajo a la gente, la metió en medio del arca, que la calafateó, quiere decir que la pintó con brea, la pintó por dentro y por fuera, y la hizo, bueno, la Biblia habla de las medidas y de todo, casi 500 días de agua, tuvo tremendo impermeable ahí, y dice que cuando cayeron los juicios de Dios a la tierra, el arca que hizo, ¡guau!, se levantó. ¿Qué es la iglesia? La Biblia habla del fin del mundo. Cuando vengan los juicios de Dios, la gran tribulación, el anticristo, el falso profeta, Satanás gobernando esta tierra, la iglesia, dice la Biblia, será levantada en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia es el medio por el cual nuestra humanidad escapará de la ira de Dios, de los juicios postreros y del fin del mundo. Amados hermanos, me tiene en el corazón como Dios se preocupa por Moisés y le dice a Moisés y a Aarón, o sea, al pastor y a los líderes y a toda la congregación de Israel, a todos ustedes y a mí, le dice en la tierra de Egipto, porque todavía no estamos en el cielo, estamos aquí en la tierra. Todavía usted es un ser humano, todavía usted es un hombre, una mujer, todavía usted no ha muerto, todavía tenemos que seguir luchando. Tranquilo, que yo estoy temblando. A veces no me gusta meterme mucho en la Biblia, especialmente cuando predico, porque la Biblia me va llevando hacia la verdad y hay mucha gente que le molesta la verdad. Les hace sentir incómodo la verdad. Pero déjeme decirle que la verdad, Juan 8, 36, 38, 37 y 38 dice, la verdad es la verdad y ella os libertará.
Dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Dice que la verdad y la misericordia se encontraron, se abrazaron y se besaron, dice la Biblia. La verdad y la misericordia. Jesucristo y la compasión de Dios se encontraron y se abrazaron. Tremendo. La verdad fue la que Pilatos le preguntó después de una bofetada que le dieron a Jesús, y le preguntó qué es la verdad, y Jesús le contestó que Él era la verdad. Pilatos, no sé si usted se dio a la tarea de averiguar cuál fue el final de Pilatos. Pilatos se suicidó porque murió en bancarrota. El Imperio Romano le quitó su reinado, le quitó su dinero. Él era idumeo, era del sur, de la parte de Israel, y la mujer lo abandonó y al final se suicidó. Ese fue el final de Pilatos, el que se lavó la mano y de paso se bañó y se quitó la culpa de Jesús, pero su sangre cayó encima de él. Amados hermanos, Dios tiene un mensaje a ti y a mí mientras estamos aquí en la tierra. Y aunque usted no lo crea, la Biblia dice que la iglesia es puerta del cielo y casa de Dios. Repito, la Biblia dice que la iglesia es puerta del cielo y casa de Dios. La Iglesia Católica, cuando construye un templo, trae una piedra del Vaticano, y la primera piedra que ponen en todos los templos que existen en el mundo tiene una piedra. La primera piedra la ponen del Vaticano, porque ellos tienen esa palabra que dicen de que la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Y como ellos creen que la única iglesia que nos puede llevar a usted al cielo es la Iglesia Católica, si no está esa piedra, usted nunca verá a Dios. Pero yo que sé que la Biblia dice que no es la piedra, porque no es Pedro, no es el fundamento de Pedro, sino es Jesucristo.